Ahora, hoy vamos a hablar un poquito acerca del libro de Josué. Aquí recuerdan, Moisés ya no entra en la tierra prometida, sino que Josué es el siguiente líder. Entonces, el libro de Josué se le atribuye en su mayoría al mismo Josué. Se cree que él es quien escribió este libro. Y su nombre, el nombre de Josué o Joshua, significa Yahvé o Jehová salva, ¿ok? Y también es otro nombre que significa Jesús, es como un sinónimo de Jesús, de Yehoshua, Yeshua, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa este nombre Josué. La idea clave de este libro es que esta nueva generación se prepara para tomar posesión de la tierra prometida y lucha por ella para poder establecerse ahí. Es un recuento de las luchas que tienen para establecerse en esa tierra. El contenido del libro es una narrativa de las batallas que tuvo Israel con los habitantes que estaban en la tierra prometida, todas esas naciones de las que hablamos la clase pasada. ¿Cuáles son los temas principales? Los israelitas no tenían idea de las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos hasta que entraron en Canaán. El Señor quería que su pueblo exterminara por completo a los que sacrificaban a sus hijos para los ídolos, a los que cometían prácticas inmorales y a los que estaban llenos de violencia. Eran naciones realmente abominables, sus acciones eran abominables al Señor, por eso es que el Señor dijo, yo las voy a expulsar de aquí, yo no puedo soportar ni tolerar esto. Y había una condición para que ellos pudieran ganar esas batallas, la obediencia. Entonces, nosotros también debemos entender que si queremos recibir todas esas bendiciones y todas esas promesas que Dios ya nos ha hecho, la condición es la obediencia. Esa es nuestra llave, ¿ok? Y cuando nosotros obedecemos en todo al Señor, Él nos da la victoria en todas esas batallas y entonces sí podremos recibir todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, ya sea algunas aquí en la tierra y otras las esperaremos para la nueva Jerusalén, ¿ok? Ahora, el contenido general del libro de Josué, tenemos aquí que los capítulos hablan acerca de cómo Dios prepara al líder, al siguiente líder, que es el sucesor de Moisés, ¿ok? Josué es el sucesor de Moisés. Y después vemos también cómo el mismo Josué es quien prepara al pueblo, tanto para tomar posesión como para ir a las batallas. Después tenemos una historia donde Josué manda dos espías a la tierra prometida. Pero ahí, pues obviamente como espías están en peligro y cuando están a punto de descubrirlos, hay una mujer que es una prostituta que se llamaba Rahab. Y Rahab ayudó a estos espías a esconderse para que no los mataran y entonces ella los bajó desde su ventana por un canasto y ya los espías llevaron informes acerca de cómo era esta ciudad que era Jericó, que tenían que tomar posesión de ella. Después tenemos la historia de cómo el pueblo cruza el río Jordán. Después, en este libro se habla también acerca de la circuncisión y de la primera Pascua ya en la tierra prometida, ¿ok? Entonces, ¿cómo va el avance de Israel? La primera victoria de estas batallas se lleva a cabo en Jericó. Cuando ustedes leen este libro, es un libro realmente con unas historias de esas que tienen batallas campales bíblicas, podríamos decir, cosas súper milagrosas. Ajá, la batalla de Jericó. Después, lueguito de que tienen una batalla en Jericó, bueno, ni siquiera es batalla, el Señor se les entregó en sus manos esa ciudad, pero lueguito de esa victoria tuvieron una derrota. Y la Biblia nos enseña que fue por la desobediencia de un solo hombre. Un solo hombre trajo la derrota a la siguiente batalla. Entonces, debemos tener cuidado nosotros también de no desobedecer. Es muy importante no desobedecer al Señor. Después de esta desobediencia, pues el pueblo se arrepiente, Josué maneja la situación y viene una victoria. Después Josué lee el libro de la ley al pueblo y los israelitas después son engañados y hacen un trato con unos enemigos de una ciudad que se llamaba Gabaón y él hace un trato con ellos y no debía haber hecho ningún trato. Entonces aquí el problema, lo que causó esto fue que Josué, después de ver las victorias, empezó a tomar
tomó una decisión él mismo, sin consultar al Señor. Entonces, esto es otra cosa que nunca debemos hacer. Nunca debemos manejarnos em, por nuestras emociones o por lo que me dice la gente. Siempre tengo que manejarme por instrucción del Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere que lo haga? ¿Con quién quiere que lo haga? ¿Cuándo tengo que hacerlo? Y eso va a ser importante también para no cometer errores durante estas batallas. Luego tenemos las batallas de los israelitas cuando derrotan a los amorreos. También vemos las derrotas de los pueblos del sur y luego los del norte. Se da una lista de todos los reyes a los cuales Israel derrotó. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, yo les recomiendo que se pongan a investigar en internet, los encuentran fácilmente. Por ejemplo, los nombres de los reyes que fueron derrotados por los israelitas. ¿Qué significa cada nombre de cada rey? Y ustedes van a tener una idea de a qué cosas nos enfrentamos en nuestra vida diaria. Pero sabiendo que si obedecemos al Señor, vamos a derrotar cualquier cosa. Amén. Ahora, habla también este libro de la abundancia, de la promesa que el Señor les hizo, porque todavía no se había conquistado toda la tierra. Llegaron, conquistaron la mayor parte, pero no toda. Después también encontramos en este libro el reparto de las tierras que Moisés dio a Rubén, a Gad y a Manasés antes de que él muriera. Después vemos también cómo Josué divide el resto de la tierra por las tribus. Y vemos también el nombramiento de unas ciudades refugio. Cuando lean ustedes las leyes del Señor, el Señor ordenó que se determinaran tres ciudades de refugio. Era para que allí corrieran a refugiarse hombres o mujeres que habían cometido algún asesinato por error, que hubiera sido un accidente y la familia quisiera vengar ese accidente o esa muerte. Entonces la persona que había cometido esa falta podía ir a refugiarse a estas ciudades. Entonces se nombran las ciudades aquí en este libro de Josué y se hace el reparto de las ciudades para los levitas. Ahora, después vemos también que hay la aceptación y el recibimiento de las promesas y las bendiciones, porque las tribus de Rubén, Gad y Manasés regresan ya a sus tierras después de las batallas. Ellos se quedaron del otro lado del Jordán. Después se despide de los líderes. Después Josué se despide del pueblo. Ya es hora de que Josué parta con el Señor. Y el pueblo aquí promete continuar sirviendo a Dios. Y después tenemos la muerte de Josué. ¿Ok? Eso es lo que a grandes rasgos trata el libro de Josué. Aquí tenemos un mapa de lo que es el territorio de las 12 tribus de Israel, como el Señor lo, lo decidió él. Esta es la tierra prometida, ¿ok? Que en realidad este mapa es mucho más grande que lo que ahora tiene Israel como territorio. Entonces, no, lo que tienen ahora en Israel es mucho más pequeño que lo que Dios les había prometido. Ahora, aquí si se dan cuenta, hay una tribu que falta. Están todas. Está Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, Efraín, Dan, Judá, etcétera, ¿ok? Falta una tribu. La tribu que nos falta es la tribu de Levi. ¿Y saben por qué? Porque en el libro de Números, me parece, la porción, es decir, la herencia de los levitas, es el Señor. Es decir, que los levitas no tenían derecho a tener una porción de tierra para ellos porque el Señor les dijo, ustedes son míos, yo les pertenezco a ustedes me pertenecen a mí, así que a ustedes no les voy a dar nada aquí en esta tierra. Cuando lo pensamos espiritualmente, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué nos aferramos a las cosas del mundo? Si como sacerdotes del Señor, si como representantes de Cristo aquí en la tierra, no tenemos ninguna herencia aquí. Nada de lo que existe en este mundo nos pertenece, ni nos lo vamos a llevar. No podemos aferrarnos a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestra herencia? ¿A quién pertenecemos y quién nos pertenece a nosotros? Dios mismo. Hay un salmo que a mí me encanta que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti ya no deseo nada en esta tierra. Entonces,
Deberíamos tener esa mentalidad. No necesito nada, no quiero nada aquí en la tierra. Para mí Dios lo es todo y es lo único que me hace falta y suficiente. Y no quiero absolutamente nada más. Nada me satisface aquí en esta tierra más que Dios. Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos. Amén. Ahora, Josué 1:8 dice así la escritura, recita siempre el libro de la ley, medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué le dice al pueblo, ustedes tienen que leer también el libro de la ley y el Señor mismo le dice a Josué, tú tienes que leer siempre el libro de la ley, medita en el día y noche. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pensar en Dios, pensar en su libro, pensar en su palabra día y noche. Me despierto y lo primero que debo pensar es en el Señor. Señor, gracias por este día. ¿Cómo te puedo sentir? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué planes tienes hoy para mí? ¿Qué puedo hacer yo hoy para ti? ¿Cuál es tu propósito para mí en este día? Y de noche darle gracias al Señor de que nos dio un día más, de que pudimos hacer algo. Dice aquí que debemos cumplir todo lo que en Él está escrito, porque así es como vamos a tener éxito, así es como vamos a prosperar. Si no lo cumplimos, pues no vamos a prosperar, no vamos a tener éxito en las cosas que hagamos, ¿ok? Ahora, se parece mucho a lo que Jesús mismo nos dice en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuando nosotros comenzamos a conocer al Señor más y más por su palabra, lo empezamos a amar más realmente. Y si lo amamos, la manera de demostrarle nuestro amor al Señor es obedeciendo sus mandamientos. Yo no puedo decir, ay, sí, yo amo al Señor, alabo al Señor, lo adoro, y después ir y hacer lo contrario a lo que Él me está diciendo. Hay cosas que quizá no son fáciles de hacer para nosotros, pero si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Una de esas cosas difíciles de hacer quizás será el perdonar, será el olvidar ofensas, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y Josué recibe instrucciones. Versículo 6:9 dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Este es un mandamiento, no es una sugerencia que el Señor nos hace. En la vida vamos a pasar por situaciones bien difíciles. Hay situaciones que se escapan de nuestras manos todo control. Pero el Señor nos dice, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Si el Señor está con nosotros, no tenemos por qué tener miedo. Uno de los nombres de Dios es Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Si Él está con nosotros, no debemos tener miedo. Debemos dejarle las cosas a Él, especialmente las que no tenemos control, y decirle, bueno, yo confío en ti, Señor. Tú sabes lo que haces y a mí me toca ser fuerte y valiente y ayúdame y dame fuerzas, dame valentía para que yo pueda vivir esta situación que estoy viviendo, porque yo sé que tú me vas a llevar a mejor lugar, me vas a llevar a la tierra prometida y ahí todo va a estar completamente bien y me estás preparando para recibir todas esas bendiciones que tienes para mí, ¿ok? Ahora, las batallas de Israel son nuestras batallas, ¿ok? Ellos las lucharon en el mundo terrenal y nosotros las luchamos en el mundo espiritual. Ahora, los líderes van a las mismas batallas, así como Josué los llevó a las diferentes batallas, nosotros también como líderes llevamos a las personas a las mismas batallas que llevaron los israelitas. ¿Cuál es el campo de batalla ahora? El campo de batalla es este la, lo que va, el espacio que hay de nuestro corazón a nuestra cabeza, a nuestro cerebro.
ahí es donde luchamos las batallas, porque ahí es donde vienen los pensamientos, en el corazón donde van a venir los sentimientos, los miedos, los odios, las desesperaciones, todo ahí es donde todo el problema, toda esa ansiedad, ahí está. Entonces, este es el campo de batalla, ahí es donde tenemos que aprender a luchar espiritualmente. ¿Y cuál es la importancia de las batallas? Pues bueno, todas las batallas a las que nos enfrenta el Señor son necesarias para poder recibir bendiciones. Si yo no conquisto las cosas malas que yo tenga o con las que yo me esté enfrentando, voy a echar a perder las bendiciones. No voy a disfrutar esas bendiciones. Tengo que estar lista y entonces es necesario que nosotros pasemos por todas estas batallas en la vida. Estas batallas representan nuestra lucha primero contra el pecado. También son batallas contra los deseos carnales y contra las mentiras y ataques del maligno, quien solamente quiere destruirnos, quiere matar nuestra alma. Entonces tenemos que luchar primero en contra del pecado. Estamos rodeados de un mundo tan pecaminoso. Todo es tentación. Todo se nos presenta muy bonito, muy atractivo, muy delicioso, pero cuando lo tocamos, estamos ofendiendo al Señor. Si el Señor nos dice, no toques, no mires, no veas, es porque Él sabe qué es bueno para nosotros y qué es malo. Entonces, tenemos que luchar en contra de todas esas cosas. Cuando yo tenga miedo, cuando yo esté mucho en ansiedad que no pueda pensar, yo le tengo que decir a mi carne, cállate, carne, y yo voy a escuchar al Señor. Yo te quiero escuchar aquí. No me interesa lo que me estés diciendo tú. Si tienes miedo, no me interesa. A mí el Señor me dijo que fuera fuerte y valiente. Ahora, Jesús es el arquetipo de Josué y también debe ser el nuestro. Nosotros fuimos creados para reinar. Cuando lean el libro de Josué, piensen que Josué es un tipo como de Jesús y tenemos mucho que aprender porque el Señor Jesús nos hizo para ser a su imagen y a semejanza. Debemos saber que Dios pelea por nosotros y con nosotros, ¿ok? De hecho, la palabra Israel significa el que lucha con Dios. Y esto tiene dos sentidos. Significa el que lucha con Dios y vence, es decir, junto con el Señor y gana la victoria. Los dos juntos ganan la victoria. Pero también significa el que lucha con Dios y vence, porque ese nombre viene cuando Jacob luchó con el ángel del Señor, si recuerdan que hablamos un poco de esa historia. Entonces, cuando lucha con el ángel del Señor, Jacob venció porque recibió la bendición que él le estaba pidiendo al ángel. Por eso es que el Señor le cambió el nombre a Israel. Nosotros también somos parte de Israel, un Israel espiritual o quizá terrenal. No sabemos si tenemos sangre israelita, pero pertenecemos a Israel. Eso quiere decir que si luchamos con ese, nosotros vamos a ganar esas batallas. Si le pedimos bendición y no lo soltamos hasta que nos bendiga, nos va a bendecir. Y también significa que si yo tengo que luchar una batalla en contra de un pecado, en contra de mi propia carne, en contra de un ataque de Satanás, dice este nombre que Dios está con nosotros y vamos a ser victoriosos, vamos a vencer. Amén. Ahora. El Señor es el Dios de los ejércitos. La Biblia nos dice, Yahvé Tsebaot le llama. Él es nuestro supremo comandante. ¿Qué significa? Que Él es quien me tiene que dirigir en cada batalla. Yo no puedo tomar mis propias decisiones, porque si no me va a pasar como a Josué, que fue e hizo el trato con los Gabaonitas y tuvo que pagar las consecuencias. Cuando nosotros tengamos que enfrentarnos a una batalla espiritual o emocional, la que sea, tenemos que pedir instrucciones del comandante. Señor, Yahvé Sebaot, tú eres el Señor de los ejércitos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que responder a este ataque? ¿Cómo respondo a esta ofensa que me hicieron? ¿Cómo puedo yo controlar esta ira que estoy sintiendo? ¿Cómo puedo controlar mi enojo, mis explosiones o lo que sea que tenga? Si estoy luchando contra un pecado de inmoralidad, Señor, tú dame la estrategia, tú dime qué tengo que hacer, ¿ok? Entonces, el Señor es el estratega de todas nuestras batallas. Si ustedes escuchan la voz del Señor, siguen sus instrucciones, tengan por seguro que van a tener la victoria, porque Él lo sabe todo. Y todas las batallas requieren estrategias, todas son diferentes. Cuando ustedes lean el libro de Josué, se van a dar cuenta que todas las batallas de Israel son diferentes y el Señor tiene estrategias súper diferentes para poder ganarlas. Entonces,
tampoco hagamos eso. Si luchamos en contra de una cosa y salimos victoriosos, porque ya salimos victoriosos, voy a usar la misma estrategia para luchar contra esta otra cosa. No funciona así. El Señor es quien nos tiene que dar la estrategia. Por eso es necesario orar todos los días, porque ahí es donde el Señor nos va a ir revelando sus estrategias, ¿ok? Y a través de su palabra, obviamente. La victoria de una batalla depende absolutamente de la obediencia a nuestro comandante. De lo contrario, vamos a ser derrotados y eso va a quedar súper obvio, súper claro cuando lean ustedes las batallas de Israel. Desobedecemos, vamos a perder la batalla, vamos a ser derrotados. Si yo desobedezco, no voy a poderle ganar ese pecado con el que estoy luchando. Si yo desobedezco, no voy a poder recibir las bendiciones que Dios me ha prometido. Pues tengo que obedecer. Nuestras propias estrategias nunca nos darán la victoria, nunca. Solo nos van a llevar a la derrota y a la muerte al final del día. Ahora, las estrategias ya las ha comunicado el Señor en su palabra y nos la explica en el momento que vayamos a necesitarlas. Por eso es que es tan importante leer, estudiar y meditar en la palabra del Señor todos los días. Él dijo, medita en este libro de la ley día y noche. Si yo tengo un problema, yo leo la Biblia. No encuentro nada que me tenga sentido, pero cuando yo oro y le digo al Señor, Señor, revélame cuál es la estrategia, qué tengo que hacer en esta situación, cómo tengo que responder, a dónde me tengo que mover, qué tengo que hacer. El Señor va a ponernos las en la mente su palabra, los versículos que necesitemos, o cuando estemos leyendo, vamos a decir, ahora sí, ya sé, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, su palabra siempre va a ser la base y el fundamento de todo, de todas las estrategias para las batallas. Y la victoria del Señor siempre traerá recompensa y bendiciones abundantes. Nunca se olviden esto. El Señor nunca nos va a dejar sin recompensa. Si somos obedientes, pase lo que pase, el Señor nos va a recompensar nuestra obediencia y nuestro amor hacia Él, porque la obediencia es una muestra de nuestra confianza, una muestra de nuestro amor hacia Él, y eso definitivamente lo va a recompensar. Amén.